Santo es el Rey, aleluya. Te seguimos adorando, Rey. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas.
Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Andad como hijos de luz. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. En este momento te pedimos que te glorifiques de una manera muy especial, Señor. Trata con cada vida, trata con cada corazón. Ministra a cada uno de nosotros, Señor, conforme a la necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca del tema llamados a imitar a Dios. Llamados a imitar a Dios. Pueden sentarse. Gloria al nombre de Jesús. Llamados a imitar a Dios. ¿Qué es imitar? Imitar es actuar, es comportarse, es hacer algo a semejanza de otra persona, de otro o de un animal o de una cosa. Hay personas que se ganan la vida imitando cosas y que hacen imitaciones muy buenas de las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros que debemos ser imitadores de nuestro Dios. Algunas veces ese término imitar adquiere alguna connotación despectiva, porque las personas entienden que la imitación no tiene la calidad del original, y muchas veces una persona que imita a algo o a alguien es una persona que carece de identidad propia. Pero este no es el caso cuando la Biblia nos manda a nosotros a imitar a Dios, a imitar a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nuestra vida adquiere un verdadero sentido cuando nosotros imitamos a Dios, cuando nosotros imitamos a Cristo. El llamado cristiano, el llamado que el Señor le extiende a cada persona de manera individual, es a que imite sus pasos, es a que siga sus pisadas. Para nosotros ser buenos imitadores, para que nosotros podamos ser buenos copiadores, nosotros necesitamos estar en contacto con esa persona o cosa que queremos imitar. Nosotros tenemos que conocerlo bien de cerca. Tenemos que estudiar cada movimiento que hace, los gestos que hace, y muchas veces adentrarnos a conocerlo en el por qué lo hace. Hace un tiempo atrás, cuando yo tenía menos edad, había un anuncio que ponían en la televisión, donde había un padre caminando junto a su hijo, y el padre le decía a su hijo: hijo, ten cuidado donde pisas. El hijo le contestaba al padre: ten cuidado tú, porque yo lo que hago es que sigo tus pisadas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. La Biblia nos manda a nosotros a ser imitadores de Dios como hijos amados, como aquel hijo que ama a su padre, como aquel hijo que admira a su padre y que quiere hacer las cosas tal cual las hace su padre. Así nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Dios. Nosotros tenemos para eso que ir muy de cerca, muy de la mano con el Señor y seguir las pisadas que Él ya nos ha trazado, el camino que Él ha marcado, porque si nosotros nos desviamos en un camino tan pantanoso, en una vida tan pantanosa como la que estamos viviendo, fácilmente podemos perdernos. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros en Juan capítulo 13, versículo 15, que el Señor nos ha dado el ejemplo. En una ocasión, mientras el Señor estaba lavando los pies de sus discípulos,
Él, después que hizo ese acto simbólico, les decía a sus discípulos, ejemplo yo les he dado para que como yo estoy haciendo, ustedes también hagan. Todo nuestro accionar cristiano, toda nuestra manera de comportarnos, siempre debe girar en torno a adecuar nuestra vida a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo se refiere a los efesios hablándole de esta manera como imitadores. Pero también en otros pasajes, por ejemplo, cuando Pablo se refiere a los Gálatas, le dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él lo que está diciendo es que ya yo no doy los pasos que me dan la gana, o ya yo no vivo la vida que quiero llevar. Ya yo debo vivir la vida que el Señor Jesús quiere para mí. Todos nosotros, como creyentes, llegaremos a ser cristianos maduros, llegaremos a ser creyentes que cumplen con la voluntad del Padre en la medida en la que nosotros imitemos a Cristo. El mismo apóstol Pablo, hablándole a los corintios, les decía, ustedes son cartas abiertas. La gente va a conocer a un Dios que no ha visto a través de nosotros. Nosotros somos muchas veces la Biblia que las personas que nunca han leído la palabra de Dios van a leer. Y la gente van a conocer del carácter de Cristo en la medida en la que nos conozcan a nosotros. Es lo mismo que el apóstol Pablo le dice en otros pasajes, hablando a los filipenses, de que somos embajadores de Cristo. Un embajador es el representante de esa nación o del gobierno de esa nación ante una nación extranjera. Nosotros no somos parte de este mundo. Nuestra ciudadanía, dice la Escritura, está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como embajadores de Cristo aquí en la tierra, nosotros tenemos que representar los valores del Evangelio entre nosotros. Nuestro accionar en el Evangelio siempre ha sido eminentemente práctico. La doctrina, nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios siempre tiene que ir de la mano, siempre tiene que ir entrelazado con nuestra manera de comportarnos. Nosotros no podemos en nuestra teología y en nuestro conocimiento saber que Dios es amor y que Él nos manda a amarnos los unos a los otros y en la práctica ser personas que no demuestren amor. Nosotros no podemos saber en nuestra mente que la Biblia nos manda a ser misericordiosos y benignos unos con otros, predicarlo en nuestra teología, leerlo en la palabra de Dios y a la hora de accionar, comportarnos de una manera diferente. Porque entonces esa teología no ha entrado a nuestra vida. La gente va a conocer acerca de Dios. El Evangelio tiene ese poder transformador en la vida de las personas, pero ese poder transformador tiene que entrar a nuestra vida. Nosotros tenemos que darle la oportunidad para que el Evangelio moldee nuestra vida, nuestro carácter, moldee nuestra forma de pensar y de actuar. Por eso el reglamento local de las asambleas de Dios define la Biblia como la palabra de Dios y también como nuestra regla infalible de fe en lo que tenemos que creer y de conducta en lo que tenemos que obedecer. La fe, nuestra creencia y nuestra conducta tienen que ser cónsonas si nuestra fe es genuina. Si eso no ocurre así, entonces hay una discrepancia entre lo que nosotros decimos creer y lo que realmente creemos. El Evangelio de Cristo tiene que ser eminentemente práctico. El Evangelio no es simplemente un conocimiento teórico para que nosotros llenemos nuestras mentes de cosas que nos parecen interesantes. El Evangelio nos dice la Escritura que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
porque el Evangelio tiene ese poder transformador cuando usted lo recibe como el Evangelio, como la palabra de Dios para nuestras vidas. Cuando ese Evangelio entra a nuestras vidas, entonces, y nosotros le damos el lugar que se merece, entonces ese Evangelio puede efectuar las transformaciones en nuestras vidas que se necesitan para que nosotros lleguemos a ser imitadores de nuestro Dios, que es en definitiva a lo que estamos llamados todos y cada uno de nosotros. Nosotros en nuestra clase de escuela dominical pasada se trató el tema del carácter. Todos nosotros somos personas distintas, con caracteres distintos, con formas de ser distintas, con experiencias vividas distintas, que muchas veces marcan nuestra vida y definen parte de nuestro accionar. Si usted es una persona que lo han atracado varias veces en la calle, entonces usted camina por la calle siendo una persona cautelosa y algunas veces hasta con miedo y siempre cuidadosa. Si es una persona usted que no ha sufrido esas malas experiencias, entonces a lo mejor usted anda por la calle más suelto, más desprevenido, más descuidado en ese sentido. Eso es entendible. Todos nosotros hemos tenido vivencias distintas, educaciones distintas. Hemos sufrido pruebas de diversa índole y distintas. Ahora, nuestro carácter, por distinto y peculiar que sea el de cada uno de nosotros, tiene que representar a Cristo. La Biblia nos manda a nosotros a ser imitadores de Cristo. Y el primer paso para usted ser un imitador de Cristo es usted conocer quién es Cristo, quién es Dios. Ese Dios que nosotros leíamos al inicio, que es un Dios incomparable, el que creó los cielos y creó la tierra. Es un Dios todopoderoso, es un Dios excelso, pero también es un Dios que tiene un carácter apacible, un carácter delicado, un trato amoroso, un Dios perdonador. Entonces, esos aspectos del Dios que nosotros profesamos conocer y del que nos autodenominamos embajadores, nosotros tenemos que conocerlo. De ahí que cada creyente, desde que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, tiene que convertirse en un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, en un estudioso de quién es este Señor, de su carácter, de lo que Él persigue, del propósito que Él tiene para con nuestras vidas. Y cuando nosotros aprendemos a conocerlo, cuando nosotros sabemos que Él es su carácter, cuando nosotros sabemos de sus intenciones para nosotros, entonces lo amaremos todavía más. Y como hijos amados, así como leemos en Efesios capítulo 5, entonces nosotros fácilmente imitaremos ese estilo de vida. Fácilmente nos identificaremos con los valores que Dios quiere que nosotros tengamos y promovamos. Pero para eso tenemos que ser hijos amados. Dios nos ama. Dios nos ama. Y Dios nos ha hecho sus hijos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros podemos ostentar el orgulloso título de ser hijos e hijas de Dios. Y como tal, como un hijo amoroso que siempre va de la mano de su padre, que siempre está al lado de su padre, nosotros conoceremos a ese Dios que nosotros amamos. ¿Y cómo usted puede conocer a Dios? ¿Cómo usted puede conocer a Dios si usted nunca lo ha visto? Dios nos ha dejado los medios para conocerlo.
Uno es a través de su palabra. Todo creyente que ama a Dios debe volverse un asiduo estudiante de las Sagradas Escrituras. Conocer qué ha hecho Dios antes por su pueblo y qué continúa haciendo. A través de las pruebas difíciles, Dios hace muchas veces que nosotros nos acerquemos más a Él. A través de la oración, por ejemplo, que es cuando nosotros nos comunicamos con Dios, que es cuando nosotros le expresamos a Dios cómo nos sentimos. Y Dios, a través de la oración, Dios nos ayuda a conocerlo más. A través de las circunstancias difíciles, si usted aprende a confiar en el Señor, usted va a ver a un Dios que suple, usted va a ver a un Dios que sana, usted va a ver a un Dios que protege, a un Dios que cuida, a un Dios que consuela, a un Dios que da fuerzas. Todas esas experiencias que usted pasa de la mano del Señor son experiencias que lo ayudan a usted a conocerlo mejor. Nuestro primer paso entonces para poder ser imitadores de Dios como hijos amados es conocer a nuestro Señor. ¿Y en cuáles aspectos nosotros deberíamos imitar a nuestro Dios? Bueno, la Biblia está llena de ejemplos o de aspectos que nosotros tenemos que imitar de nuestro Dios. Para comenzar, Juan 13:15, que lo hablamos hace unos minutos. Nuestro Señor Jesucristo estaba próximo a ser apresado para posteriormente ser juzgado, crucificado en un madero, de una manera injusta. Nuestro Señor Jesucristo, estando ahí con sus discípulos, siendo Él el maestro, la persona de mayor autoridad y pudiéramos decir de mayor rango en la sala, de buenas a primeras se para del asiento, toma un lebrillo, lo llena con agua, y Él comienza a lavar los pies de sus discípulos. En aquel entonces no habían calles asfaltadas, ni aceras vaciadas en hormigón como nosotros la conocemos hoy. En aquel entonces habían caminos llenos de tierra, sucios del camino. Ese polvo se le pegaba a los pies y las personas que andaban en calzados abiertos llegaban a las casas con los pies sucios. Era un acto de cortesía y de buena costumbre que el hospedador de la casa designase un esclavo, porque era un oficio destinado para los esclavos, para que limpiara los pies y el calzado de las personas que llegaban a la casa. O sea que esto era un oficio que no estaba destinado para el dueño de la casa, no estaba destinado para el anfitrión, mucho menos un acto o un gesto que podía esperarse de un maestro hacia sus discípulos. Y ese acto de humildad sorprende a los discípulos. Pedro inclusive reacciona y le dice: Señor, imposible, tú no me vas a lavar los pies. Yo no soy digno de que tú me laves los pies. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, si no te lavo los pies, hay problemas. Es necesario que lo hagamos. ¿Qué era lo que perseguía nuestro Señor Jesucristo con esto? Luego de esto el Señor Jesús le dice a ellos: ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagáis. El siervo, continúa diciendo en el versículo 16, no es mayor que su Señor. Y si yo he hecho estas cosas con ustedes, bien hacen ustedes en repetirlas. O sea que una buena manera de nosotros imitar a nuestro Dios como hijos amados es quitando muchas veces ese orgullo que tenemos dentro, ese orgullo que tenemos interno. Y nosotros dedicarnos a ser personas serviciales donde quiera que vayamos. Algunas veces nos consideramos personas serviciales y lo somos. Pero el nivel de servicio que requiere el Evangelio es un nivel de servicio que exige humillación. Muchas veces nosotros estamos dispuestos a servir a los demás, pero hasta el punto
en el que nosotros lo consideramos digno. Si llega el presidente de la República a nuestra casa o si llega aquí a este lugar, probablemente nosotros nos esmeremos en que él se sienta bien. Le buscaremos algún refrigerio, lo sentaremos en nuestra mejor silla, procuraremos tener toda la casa arreglada y adornada. Bueno, no es para menos. Su dignidad, su posición, requiere ese trato afectuoso y ese trato cuidadoso de parte de cada uno de los ciudadanos. Eso para nosotros es de hecho un acto de honor, el que una persona de esa posición se digne a venir bajo nuestro techo. Pero tenemos el mismo espíritu servicial con una persona que quizás no ostente esa posición, con una persona que nosotros no lo consideramos que esté a ese nivel. Bueno, el Evangelio demanda de nosotros ese nivel de servicio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo exige para nosotros que nosotros seamos personas serviciales, no dependiendo de la posición que ostente la persona ni del grado de honor de esa persona, sino simplemente porque en la otra persona nosotros podemos ver a una persona que necesita de Cristo. Entonces, nuestro primer paso para nosotros ser imitadores de Dios como hijos amados es poder imitar a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la calidad de nuestro servicio. Nos esforzamos y nos esmeramos por darle a Dios lo mejor. Nos esforzamos porque nuestros hermanos se sientan bien. El entorno, nuestros vecinos, nos verán a nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como personas que están a su disposición para servirles. ¿Seremos nosotros la clase de creyentes que dice, bueno, el vecino puede contar conmigo, si él necesita algo de mí, que venga y me lo pida? Y eso no está mal, eso está bien. O llegaremos a un nivel de servicio tal donde si vemos a alguna persona con una necesidad, le ofreceremos nuestra ayuda, aún aquella persona no la pida. Bueno, la Biblia nos demanda a nosotros ser hombres y mujeres serviciales. Como creyentes en Jesucristo, el Señor nos ha colocado a nosotros en una posición de valor, pero a la vez en una posición de responsabilidad. Porque Dios nos ha mandado a nosotros a servir a todo aquel que se encuentra a nuestro alrededor. ¿En qué otros aspectos el Señor nos manda a ser imitadores de Dios? Bueno, en el mismo contexto que acabamos de leer de Efesios capítulo 5, en los versículos anteriores del capítulo 4, el apóstol les recomienda a los efesios que sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra benigno? Una persona benigna es una persona que procura el bien de la otra persona. Una persona benigna es una persona que se esfuerza en hacer el bien a aquellos que están a su alrededor. No es una persona que vive amargado o que vive con cierto rencor por algún maltrato que se le haya hecho por la parte opuesta. No. De hecho, el versículo anterior nos dice a nosotros, quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Aunque a usted le hayan hecho mal, no devuelva mal por bien. Aunque usted lo insulten por la calle, no responda ni devuelva con un insulto. No, no se quede con esa espinita adentro. No, quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia. Antes, por el contrario, sean benignos unos con otros. Sean misericordiosos. Si usted ve a alguna persona que necesite ayuda y usted está en la posibilidad de ayudarlo,
¿por qué no hacerlo? No podemos ser indiferentes ante el problema ajeno, ante el dolor ajeno. Perdonándoos unos a otros, pero no perdonando a la manera suya o a la mía o con mis condiciones. La Biblia dice perdonándoos como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Yo perdono pero no olvido, dicen algunas personas. Yo perdono, pero esa persona, ese perdón muchas veces es de la boca hacia afuera, porque muchas veces queda el dolor de la ofensa cometida. Y no es fácil perdonar, hermano. Es fácil eso. No es fácil perdonar. Es difícil porque va contra nuestra naturaleza. Eso solamente nosotros lo hacemos con la ayuda del Señor. Y muchas veces no tendremos el deseo de perdonar. Aquel que perdona simplemente cuando lo sienta puede verse en un problema. Porque nuestro corazón muchas veces no va a querer perdonar. Nuestra naturaleza no está dada a perdonar una ofensa. Y mucho menos cuando de la otra parte ni siquiera se pide perdón. Pero la Biblia nos manda a nosotros a perdonar. ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Cómo nos perdonó Dios a nosotros? ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos enemigos de Dios. Nos habíamos apartado consciente y voluntariamente de Dios. Y Dios nos tendió la mano, nos tendió un puente de comunicación. Nosotros que no teníamos remedio y que por nosotros mismos no podíamos salir de nuestra condición de condenación, por un acto de amor, el Señor nos extiende sus brazos y nos ofrece el perdón. Y ese perdón fue de boca. Fue de boca. ¿Qué dice Juan 3:16? Quizás el versículo bíblico más conocido de toda la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio un regalo, un obsequio, pero no cualquier cosita, no fue una menta que el Señor nos dio, no. Ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué valor tenía para Dios su Hijo? ¿Cuánto vale, aquellos que son padres, cuánto vale un hijo para usted? Y si ese hijo es único, ¿cuánto más vale? Bueno, Dios ha dado a su Hijo unigénito como obsequio a la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no fue con una condición previa de que yo lo voy a dar, pero todos ustedes tienen que arrepentirse. O yo lo voy a hacer si por lo menos el 80 o el 90% de toda la población me va a decir que se va a convertir. No. Él dio a su Hijo unigénito para que todos nosotros podamos tener la oportunidad de la salvación. Ya está en nuestro haber el aceptar o rechazar ese regalo. Y es a ese nivel que Dios quiere que nosotros perdonemos unos a otros. El versículo 2 que nosotros leímos de Efesios capítulo 5 nos dice a nosotros, y andad en amor, que es el último aspecto en el que nosotros podemos ser imitadores de nuestro Dios. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Somos nosotros creyentes que demuestran amor en todo lo que hacen.
Eso es lo que Dios nos manda. Porque Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, no nos está dando recomendaciones. Aquí hay dos imperativos. El versículo 1 dice, sean imitadores de Dios. No parece un consejo, parece una instrucción de Dios. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 también tiene un imperativo. Y anden en amor. Caminen en amor. Que donde quiera que usted camine, la gente perciba en usted una persona amorosa. Usted no se ha acercado a gente que usted... Bueno, a mí me ha pasado en algunas ocasiones que yo necesito pedir algo, preguntar algo, pero a veces yo veo esta clase de personas con unos gestos en la cara que yo a veces por dentro digo, a este yo no le voy a preguntar. Déjame yo preguntarle mejor al que viene por ahí. Hay personas que en su gesto, en su cara, en sus facciones, en sus acciones, como que demuestran enojo, muchas veces demuestran ira. Demuestran ser personas poco asequibles. Algunos hasta miedo imparten. Bueno, la Biblia les dice a los creyentes, anden en amor. O sea que el carácter del creyente tiene que ser completamente distinto a ese que ellos ven en ese tipo de personas. Tienen que ser personas de un carácter delicado, de un carácter apacible, un carácter amoroso. Porque mucha gente va a conocer del amor de Dios simplemente a través de nuestra conducta. La Biblia habla del amor de Dios para toda la humanidad, pero no toda la humanidad ha sentido ese amor. ¿O es así? Dios nos ama, pero no solo a los que estamos aquí, no. No solo a los creyentes en Cristo, no solo a aquellos que han aceptado su invitación. Juan 3:16 nos dice que Dios amó de tal manera a toda la humanidad que ha dado a su Hijo unigénito. Pero hay mucha gente que no se ha enterado de eso. Hay mucha gente que todavía no sabe que Dios lo ama. Hay mucha gente que necesita escucharlo. Pero habrá mucha gente que aunque usted se lo diga, eso le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. No es lo mismo usted escuchar de alguien que lo ama, a usted sentir de la otra persona que usted es amado. Y mucha gente está llamado a sentir el amor de Dios a través de nosotros, porque nosotros somos los embajadores de Cristo. Nosotros somos aquellos que imitamos a Cristo. Que cuando las personas que no conocen de Dios nos vean a nosotros, puedan identificar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia nos manda a nosotros. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Dios nos manda a nosotros. Dios nos ordena a nosotros a ser hombres y mujeres que trasladen el Evangelio, que trasladen estas palabras que están aquí a la realidad de muchos hogares y de muchos corazones que necesitan sentirlo. Nosotros seremos la Biblia que muchas personas leerán. Nosotros seremos el rostro de un Dios que ellos nunca han visto. Y estamos llamados a ser las manos y los pies y el hombro de un Dios que muchas veces no lo han sentido y de un Dios que lo ama. Así que Dios nos ayude a ser verdaderos imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque nos has permitido escuchar tu palabra.
Ayúdanos a ser imitadores tuyos. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, a seguir tus pisadas. Que cada paso y cada acción que nosotros vayamos a llevar en nuestra vida sea con tu consentimiento y sea pensando, Señor, si tú harías lo mismo en una circunstancia similar. Ayúdanos a estar comprometidos, Señor, con nuestra función de ser reflejo de ti, de ser reflejo de tu gloria, de lo que tú eres y de lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria.